Noticias relacionadas: la capilla ardiente de Carmen Franco. En imágenes, el emotivo mensaje de Luis Alfonso de Borbón a su abuela: siempre serás mi segunda madre. De la muerte dulce de Carmen Franco a los horrores hospitalarios con el dictador, el clan Franco ha copado las portadas de la prensa de nuestro país desde tiempo inmemoriales. Ellos, una suerte de familia real de época fascista, continúan enquistados en el imaginario común, sus desvaríos, sus desdichas, sus amores y desamores. Cada vez es más difícil verlos a todos juntos, reunidos. Solo situaciones excepcionales como la muerte de la matriarca, Carmen Franco, consiguen congregar a una familia que lleva en la sangre parte de la historia más sombría de España. Carmencita, la única hija del dictador, se casó con el cardiólogo Cristóbal Martínez Bordiú, 10º marqués de Villaverde, en 1950. De la unión de la hijísima con este aristócrata con maneras de señorito nacieron 7 criaturas. Carmen, María de la O, Mariola, Francisco, María del Mar, Merry, José Cristóbal, Arantxa y Jaime. Como satélite de esta saga familiar funciona una cara típica de los platós de televisión. José María Martínez Bordiú, más conocido como Pocholo, es sobrino de Cristóbal Martínez Bordiú y por tanto, sobrino nieto de Francisco Franco. Carmen, la mediática G3, nació casi como una princesa en el Palacio del Pardo un año después del matrimonio de sus padres y con la edad incluso adquirió el rango. La primogénita y nieta favorita de su abuela Carmen Polo siempre fue un alma libre. Viajera, amante de la moda y con múltiples amoríos, su desparpajo conquistó, entre muchos hombres, al que sería su primer marido. Él era el descendiente más legítimo al trono de Francia con permiso de los Orleans, el fallecido Alfonso de Borbón, nieto de Alfonso XIII y primo del rey emérito Juan Carlos, que tenía 15 años más que ella. De esa unión nacieron 2 niños, Francisco de Asís, que murió con apenas 12 años, y Luis Alfonso. Después, ella, de espíritu inquieto, se hartó y dejó al Borbón, por un anticuario que le llevaba 3 décadas, Jean-Marie Rossi, con quien tuvo a su tercera y última hija, Cintia. Es la estrella más brillante de un clan poseído por los claroscuros. Su currículum amoroso es fácilmente rastreable en las hemerotecas de la prensa del corazón patria. Más información: Carmen Martínez Bordiú presenta en sociedad a su joven novio australiano, Mariola, la más tímida. La segunda de las Martínez Bordiú siempre fue discreta, siempre trató de mantenerse en un segundo plano. María de la O, Mariola, era la sombra de su hermana Carmen. Eran la noche y el día, las dos caras de una misma moneda. Frente al descaro de Carmen, la timidez de Mariola. Cada una se encontraba sumamente cómoda en su rol, ya que mientras Carmen disfrutaba de su estrella, Mariola era feliz no siendo el centro de atención. Es arquitecta de carrera, aunque jamás llegara a ejercer. Se casó con Rafael Ardid, nieto de republicanos condenados a trabajos forzosos, con el que continúa más de 30 años después. G3 tienen 3 hijos, Borja, Jaime y Javier, fruto de ese matrimonio, por el que Mariola luchó, incluso enfrentándose a su padre. Hubo que posponer el enlace en 3 ocasiones. Al final, a la cuarta fue la vencida y contrajeron matrimonio en el Pardo. Fue a la última boda familiar a la que acudió el generalísimo Francisco Franco. Francisco, el empresario, el tercero hijo de la pareja, se llamó como el abuelo, Francisco.
Fue el primer barón de los Martínez-Bordiú y recibió la orden del dictador de continuar con el legado de la saga Franco. Nació en 1954 y es el heredero de los títulos nobiliarios paternos Marquesado de Villaverde y maternos Ducado de Franco. Francis, como es conocido, se cambió el orden de los apellidos para poder llevar el Franco por bandera, buscaba perpetuar el legado familiar. Estudió medicina, pero su carrera se centró en los negocios. Sus empresas son principalmente de explotación y dirección de centros sanitarios y laboratorios de análisis. También trabaja en el sector de las telecomunicaciones e Internet. El marqués de Villaverde y duque de Franco se ha casado y divorciado 2 veces, la primera vez con María de Suelves y Figueroa, descendiente de Francisco de Paula de Borbón y Castellví. Tuvo con esta 2 hijos, Juan José Franco y Francisco Franco. Se divorció en 1992 y 2 años más tarde conoció a Miriam Guisasola Carrión, con la que tuvo otros 2 hijos, Álvaro Franco y Miriam Franco. Ahora, al morir Carmen Franco, Francis cederá a su hermana Carmen el marquesado de Villaverde tras un conflicto familiar. La nietísima reclamó su derecho de ser marquesa al ser la primogénita. Carmen Franco intercedió para no ahondar en la brecha. Mary, la bohemia, nació en 1956. Era la 4ª hija de los marqueses de Villaverde. Estudió restauración. Se la considera la más hippie de la familia, pues se dedicó a vivir y viajar por el mundo. Se casó con el periodista y enfant terrible Jimmy Jiménez Arnau con tan solo 21 años, pero fue un matrimonio breve y tormentoso. Se separaron tras tener una hija en común, Leticia. Después de eso, residió durante un tiempo en España, hasta que se enamoró de Greg Tumbler. Volvió a casarse, se mudó a Estados Unidos y se divorció. Ha ejercido como profesora de inglés y ha vivido en Canarias, Miami y en las Islas Vírgenes. Era la nieta favorita del otrora jefe de Estado, pese a su rebeldía, José Cristóbal, el militar G3 quizás, de todos los Martínez-Bordiú Franco, es el que ha conseguido que su vida sea la más discreta. Es el 5º hijo y nació en 1985. Se graduó en la Academia Superior de Zaragoza como alférez tras haber estudiado varios años de arquitectura y ciencias físicas. Llegó a ser teniente y, de haber continuado en las Fuerzas Armadas, hubiese sido el 2º general más joven de la historia, solo precedido por su propio abuelo. En el 6º aniversario de la muerte del dictador, atropelló con su coche a un matrimonio en Las Palmas de Gran Canaria. La mujer murió inmediatamente y el hombre falleció esperando a la ambulancia. Pese a que la responsabilidad no fue suya, los fallecidos atravesaron una vía sin paso de peatones, el accidente le dejó tocado, abandonó el ejército. Según sus propias palabras, porque el uniforme me hacía cara de gilipollas. Se ha casado y divorciado una vez, con María José Toledo, modelo y conocida presentadora de programas del corazón y cine, cartelera, Gente y Corazón, Corazón. Tiene 2 hijos, Daniel y Diego. Arantxa, la única sin descendencia. María Aránzazu, más conocida como Arantxa, es la única hija de Carmen Franco que no tiene descendencia. Estudió secretariado industrial, pero tiene una empresa de restauración de muebles. Realmente, es más su hobby que su principal ocupación.
Arantxa se casó en 1996 con el abogado coruñés Claudio Quiroga Ferro, de familia gallega acomodada, tras ser novia muchos años de su primo Alejo Martínez Bordiú. Jaime, el adicto G3, es el más pequeño de los hermanos pero también de los más conocidos del clan a nivel mediático. Sus relaciones amorosas, con una condena de malos tratos incluida, han saltado muchas veces a los titulares de la prensa rosa. Se licenció en Derecho por la Complutense y ejerce de abogado. Como el mayor de sus hermanos, también es propietario de varias sociedades y forma parte del consejo de administración de unas tantas empresas. Francoveda S.L., Proazcasa, Urmesa, Fiolasa S.L., Sargo Consulting S.L., Albargentesa, MGO Consulting S.L. y Abanco S.L. Sus negocios se centran principalmente en la construcción. Jaime se casó en 1995 con la modelo y relaciones públicas Nuria Marchal Mena. Tienen un hijo, Jaime. Años después, se separaron. En 2009 fue condenado a 1 año de cárcel por haber maltratado y amenazando a su novia, Ruth Martínez. Sus escándalos no se quedaron ahí, fue él mismo quien confesó en un programa de televisión que era adicto a la cocaína. Sus nietos, de Luis Alfonso, su ojito derecho, a los problemáticos Franco Suelves. Luis Alfonso de Borbón, 43, hijo de Carmen Martínez Bordiú, es el nieto al que más apegada estaba Carmen Franco. El marido de Margarita Vargas, 34, sentía gran admiración por su abuela, de quien destacaba sus ganas de saber, su elegancia y su valentía, unos valores que le inculcó a él y por lo que la considera su segunda madre. Además de ser el más cercano a su abuela, también es de los bisnietos de Franco más conocidos junto a su hermana, Cintia Rossi, fruto de la relación de su madre con Jean-Marie Rossi. El que sería el mayor de los hermanos, Francisco de Asís, murió a la temprana edad de 11 años en un accidente de coche en 1984. Del resto de sus nietos poco se sabe. La mayoría tienen entre 20 y 30 años, por lo que llevan su vida de forma libre y en el anonimato. Quizá Daniel y Diego Martínez Bordiú sean los nombres que empiecen a sonar en la prensa rosa, ya que así ha ocurrido con el primero de ellos por su belleza, heredada de su madre, José Toledo. La que sí intenta vivir con mucha privacidad es la hija de Jimmy Jiménez Arnau y Merry Martínez Bordiú, Leticia, que apenas existen imágenes de ella como de muchos otros nietos. Sin embargo, los hijos de Francis Franco y María Suelves, que permanecían ocultos, han salido a la luz pública por el escándalo de los papeles de Panamá en los que aparecen sus nombres. Su condición de cazadores les ha traído algún que otro problema. No obstante, esas dificultades siempre han sido por entes externos, nunca familiares, ya que, según su entorno, a pesar de haberse querido desvincular de lo que significa su apellido, Juanjo y Francisco Franco son muy sociables con el resto del clan, y se llevan muy bien con sus primos.